Efectivamente, Tobías Holk nos acompaña hoy, licenciado en Psicología, también director de la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires. Bienvenido. Así que los nombres, y ya nos quedamos muchos de nosotros enganchados con este asunto. ¿Cuál es exactamente la propuesta desde la psicogenealogía en lo que tiene que ver con nuestros nombres propios? El análisis de los nombres propios, como de los apellidos, los apodos, los seudónimos, es una vía importantísima para lograr ver dinámicas inconscientes que se dan en torno a los nombres. Punto. ¿Ok? No es pavada elegir un nombre, como quien dice. No es pavada, pero yo voy a ir a dar algunos ejemplos que nos pueden abrir, ilustrar y que son ejemplos de nombres con dificultades, porque hay otros nombres que no tienen dificultades. La mayoría no tienen dificultades. De cualquier manera, para cualquier nombre está bueno, cuando uno hace el análisis, poner el nombre ahí, porque el nombre nos vincula, nos da identidad, nos da pertenencia, nos da filiación, no es cualquier cosa, ¿sí? Y nos da un sonido que de chiquito nos acostumbramos a escucharlo y que nos identifica a nivel de la familia y a nivel social. Te voy a contar un ejemplo que hablamos aquí con Soledad, que ayuda mucho a que se pueda entender. Una vez una mujer joven tuvo un hijo y le puso Alejandro. Cuando nosotros hacíamos el análisis del nombre, ¿por qué le pusiste Alejandro? ¿Qué pasó? Ella cuenta esta historia, que con el marido habían decidido otro nombre, pero cuando apareció la enfermera o la persona que toma el nombre, ella le surgió como un flash, con mucha fuerza, Alejandro. Y le puso Alejandro. Cuando el marido se entera, se armó un lío bárbaro, porque acordar un nombre no es una cosa menor. No. Y digamos, si uno traiciona ese acuerdo, la pareja ese chico tenía unos 7 años y desde entonces que estaban dificultades muy, muy graves, porque digamos, él no toleraba esa situación y amenazaba con separarse, etcétera, etcétera. Bueno, yo tomé y dije, bueno, ¿hay algún Alejandro en la familia? Y no encontró ninguno. Vi a la madre, le preguntó a la abuela, rastreó con la madre y no había ningún Alejandro, ni ningún nexo, que es lo que uno busca con este tipo de situaciones. Los padres estaban separados, entonces llamó al padre, que estaba en España, en Barcelona en ese momento, y le preguntó, mira papá, me pasa esto, le contó la situación, le puse Alejandro, ¿vos sabés de alguien alguna historia con esto? Y el padre le cuenta que una tía abuela de él, llamada Ana, junto con su hijo, fueron 2 personas muertos en los campos de concentración. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Alejandro. Esta chica no sabía nada de esta historia, lo cual también muestra cómo hay una transmisión de inconsciente a inconsciente, que nosotros lo que hacemos transgeneracional es un tema de muchísima importancia, y esto se demuestra por lo fáctico. Quizás se pueda o quizás no se pueda explicar, pero los hechos demuestran cómo es esto. ¿Cómo resolvimos? Y hubo que hacer un duelo, la familia hizo un ritual de duelo con esa mujer Ana, con su hijo Alejandro, les dieron un lugar, reconocimiento, los honraron, un entierro psicológico. Y transgeneracional. Y se fue ordenando, ¿no es cierto? Y después lo incluimos a Alejandro, de 7 años, contándole la historia, y él pudo acercarse a un representante de este otro Alejandro transgeneracional y lograron aproximarse, darse afecto, y cada uno quedó. Y resolvimos algo importante en esto, que es que un segundo nombre a veces resuelve y repara. Por ejemplo, aquel chico que murió en el campo de concentración llevaba el nombre Alejandro, le pusimos primero. Y este otro, segundo. Son nombres de tipo virtual, no es que hayan ido al registro civil a ponérselo, pero quedó la diferenciación. Y esta diferenciación es un tema importante porque los nombres de doble, los nombres de reemplazo, producen despersonalización y una energía baja en la persona que lo tiene. Enseguida pienso, Tobías, en una costumbre muy uruguaya, además, de que los hijos se llamen como los padres. Claro. Es algo muy frecuente también, ¿no? Sí. Salvando las diferencias de este caso. La tendencia hoy día es que las parejas ponen nombres para individualizar al chico y despegarlo lo más que se puede de las tradiciones de tipo familiar y genealógica. Esta es la tendencia, ¿sí?
Si vos le preguntás, la gente piensa hoy en el nombre desligado de lo que era la tradición de ponerle el mismo nombre, etcétera. Bueno, en mi familia hay muchos que repitieron el nombre, ¿no? Claro. Bueno, cuando se repite el nombre hay una ligadura y un peso de la tradición en la persona que lo lleva que lo tiene que revisar. Entendemos que la persona quiere ser más libre. La tradición tiene un lugar, pero si la tradición es un peso y se carga con demasiado énfasis, bueno, hay que revisarla y darle un lugar y decirle, mira, yo te respeto, pero hasta acá. Ponerle un límite, ¿no es cierto? Que es lo que está ocurriendo hoy día. Por eso, digamos, el nombre o te da liviandad, o te da alegría, o te da un peso, una carga importante. Cuando aparece esta carga es donde hay que revisar las cosas. Tobías, hablando de segundos nombres, porque precisamente si nos remitimos al de nuestra compañera, tú sos María Soledad. María Soledad. O sea que de alguna manera hay algo de la herencia, pero también tenés la opción o se va decantando en la vida por una manera, una sonoridad, incluso cuando te nombran, con la cual vos te sentís más identificado. ¿Es importante, digamos, tener más de una alternativa para el nombre? Pues algo que yo siento que se ha dejado de usar. La duquesa de Alba tiene 40 nombres, por ejemplo. Sí, pero la deben llamar por su majestad. Le dicen pipí. Claro, acá se usa mucho también el asunto del Claro. sobrenombre. Yo siempre digo, Soledad es un nombre muy triste, quizás para algunos, pero sí. Sole o Sol, Sí. que es como la gente me llama, es muy alegre también. Sí. Digo, yo lo analizo así, por lo menos desde mi punto de vista personal. Me parece que cada uno tiene que ver cómo le pega, cómo se involucra con el nombre que le tocó. Hay gente que Soledad le pesa mucho porque es como que le marca un destino ligado a la soledad. Lo vive de esa manera. Esto no quiere decir que el nombre exactamente la remita. Hay otra gente que lo vive con más liviandad. En el caso del nombre de Soledad. Los casos de nombres ligados a santos, a santas o ligados al campo religioso, en general admiten una polaridad. Es decir, si yo soy demasiado santo en la puesta de nombre, lo santo llama a la sombra, a lo no santo. ¿Se entiende? ¿Querés decir que uno quiero a veces decir lo que estoy diciendo. Sí, ¿sí? mirá qué fuerte. Claro, entonces, si uno lo mira en la genealogía, a veces hay genealogías, digamos, donde el nombre de los santorales es muy fuerte, pero siempre hay alguien que se escapa de esto. Y se escapa de una manera contundente. Yo estoy hablando de tendencias y no de un determinismo, ¿está claro? De generalidades. Pensando en tendencias, pienso también cuando los padres sienten una idolatría puntual que es hija de un momento. ¿Ah? Por ejemplo, un jugador de fútbol, totalmente. un artista, Sí. alguien a quien, bueno, veneran ese momento puntual Sí. y después, bueno, le pasan ese nombre a su hijo o hija, pero después eso quizás... Como en homenaje, ¿no? Como en homenaje, quizás deja de cobrar sentido, es fruto de ese momento. Sí, hay nombres que están ligados a la gratitud y hay nombres que están ligados al deseo consciente o inconsciente de los padres. Si yo a un hijo le pongo Máximo, no le estoy poniendo mínimo. ¿Está claro? Le estoy poniendo un nombre, ¿no es cierto?, que, digamos, significa un alcance, una llegada, etcétera, etcétera. Quizá no sea curioso el hecho de que, por ejemplo, Néstor Kirchner tenía un hijo Máximo y Menem también un hijo Máximo. Habría que hacer un análisis porque es rarísimo. ¿Sí? Los dignatarios, entonces, pero una tendencia. lo máximo está indicando César. Si le pongo César a alguien, le estoy diciendo a mi hijo, vos sos César. ¿Sí? Con lo cual le estoy marcando un destino, porque por ahí no le da para ser César o Máximo, o Marilyn, Pero o lo que sea, pero tiene fuerza. Lo mismo si le pongo Linda y resulta que no sale tan linda, también la estoy marcando con una cosa muy fuerte. Bueno, te tomo la pregunta, Federico. Cuando es Carlos, el segundo nombre, no tiene tanto peso en la continuidad. Los nombres que tienen continuidad o que las familias quieren que el nombre tenga continuidad, digamos, tienen alguna dificultad. Lo que da continuidad es el apellido o los apellidos, el linaje materno y paterno. Nadie es dueño del apellido, el linaje es dueño del apellido. Si un padre no le pone el apellido a un hijo, no le corresponde. El hijo tiene derecho a pedir el apellido porque no es del padre, es del linaje. Está claro. ¿Está claro esto? Está claro. Pertenece a la genealogía y a la consanguineidad. En los nombres no. Si se le pone el segundo nombre no tiene tanto peso. Pero si se le pone el primero,
lo que hay que entender es que el nombre muere con la persona. Y es importante poder aceptar la muerte como parte de la vida y que el nombre muera con la persona. De todas maneras, los humanos tendemos a darle continuidad y bueno, yo vivo en vos, ¿no es cierto? Y tiene algo de verdad y algo de fantasía, pero tampoco es lo más grave. Hay situaciones de nombre que son más graves cuando es hijo de reemplazo. Por ejemplo, son conocidos los casos de Van Gogh. Vincent Van Gogh se le había muerto un hermanito antes de que él naciera, la madre queda embarazada al poquísimo tiempo y le ponen el mismo nombre. Y Van Gogh sufrió mucho esto, sufrió lo que él lo llamaba una despersonalización, y el tipo estuvo casi internado, hubo varias situaciones y demás. Cuando su hermano Theo, que era muy unido con Vincent, tiene un hijo y trata de descargarle esta situación, y a su nuevo hijo le pone Vincent, el pintor nuestro se suicida. Miren la ligadura que aparece. Salvador Dalí también tuvo un hermano que había muerto, otro Salvador, antes de que él naciera, pero tuvo la oportunidad, la suerte de elaborarlo a través de la pintura, porque se conectaba con ciertas pinturas donde había un cajoncito donde ponía el chiquito muerto y 64 veces tuvo contacto con esta pintura, es decir, elaboró a través de la pintura, simbolizó y esto, pero hay un libro autobiográfico de él donde él cuenta cuál era su vivencia. Y la vivencia de despersonalización, de vivir la vida de otro, fue muy, muy importante. Le doy un ejemplo de un chico acá de Uruguay, Walter, no voy a dar más detalle porque para guardar la confidencialidad. Walter era un chico de 22 años que fue remitido a terapia por trastorno de ansiedad. Dicho a la criolla, era un chico muy nervioso, pero todo lo demás estaba bien. Estudiaba, trabajaba de cocinero, tenía una novia que vivía en La Plata, en Buenos Aires, jugaba al fútbol, muy buen número 8, tenía amigos, nada que uno no quisiera para un hijo de uno. Sin embargo, era un chico recontra nervioso y no le pudimos encontrar ningún nexo, ningún trauma infantil, por ejemplo, que remitiera a su nerviosismo, como a veces suele ocurrir. Citamos a la mamá y la mamá nos cuenta, a través de un cuestionario nuestro, que ella había tenido una pérdida, es decir, estuvo embarazada y perdió espontáneamente a los 2 meses y un poquito más un embarazo. Le preguntamos si sabía el sexo y pensaba que era varón y si avanzamos y le había puesto nombre, le puso Walter, igual que el chico estaba ahí. En nuestro trabajo, que trabajamos con escenificación o una suerte de psicodrama, pusimos a un representante de ese Walter que no había nacido. Y el Walter que estaba vivo pegó un grito, se abalanzó, lo abrazó llorando y hubo que hacer toda una situación de duelo con la madre, porque el duelo estaba congelado, incluimos a la madre, y de ordenamiento de estos 2 Walter. Uno diría, bueno, qué cosa rara, que eso, pero la verdad que se le fue la ansiedad. A los 2 o 3 meses lo volvimos a ver, ¿viste? Bueno, y desapareció. Muy bien, Tobías, te comunico y a ver si podemos reemplazar el micrófono para poder seguir conversando, que tenemos varios mensajes y entre ellos habíamos nombrado el nombre Linda, nombrado el nombre, valga la redundancia, apareció una televidente. Sí. Dice, mi nombre es Linda, durante mi infancia fue motivo de burlas, sobre todo de los niños, de sus pares. Sin embargo, hoy en día lo llevo con tranquilidad. Claro, bueno, ese es un punto, nombre, ¿verdad, Cristian? Que es a veces el poner nombres que por deseo de los padres, quizás durante la infancia, porque es durante la infancia, yo creo que después uno supera estas cosas, son motivo de burla, ¿no? Sí. No, pero igual, a veces uno quiere igual también... no está bueno someter a un chico a una situación de burla porque el chico no tiene capacidad de elaborarlo. Y cuando los padres piensan en el nombre, tienen que pensar que el nombre es de un chico, que ese chico va al colegio, que juega con los amigos y, digamos, tratar de evitar la burla. Porque a veces, por un exceso de originalidad y de narcisismo, se le pone nombres que son medio raros, ¿no es cierto? Y el chico lo sufre la diferencia. Yo me llamo Tobías, lo viví en carne propia. No había muchos Tobías. No había, creo que siempre conocí la excusa 2 va a tener que tener mucha personalidad, dice. Ahora hay muchos. ¿Qué significa Tobías? Tobías viene del hebreo, significa el bueno, Tov, que significa bueno. También me tuve que trabajar esto, es decir, tuve que soltar mis demonios, porque si no, demasiado bueno, te confunden, ¿viste? Qué interesante. Bueno, otros nombres importantes, porque tengo el tiempo corto, son los nombres que aluden a secretos del corazón. Por ejemplo, una persona que le pone
el nombre a un hijo o a una hija de un ex amor que todavía le hace cosquilla, o del amante o el amante. ¡Epa! A ver, nos pone. A ver. Pero ¿son hijos de ese amante? No, es hijo de la pareja y le ponen el nombre, ¿no es cierto? Sí, de un amor por que no pudo ser. Por ejemplo, un primer novio de la madre, que era Aldo, nació una hija y le puso Aldana. ¿Se entiende? Para Sí, sentía la cercanía. Sentía la cercanía. A esa chica la marcó doble, la marcó por un lado porque le puso el nombre, digamos, de su de un amor de ella, y la marca además porque siendo mujer la remite a un hombre varonil, que es otra falla que hay cuando se le pone nombre. Si vos esperas un hijo varón y tenés en la cabeza con tu pareja Julio y le ponés Julieta. Es común eso, ¿eh? Claro, es común, pero ese chico después crece y tiene su nombre Julieta y tiene un Julio dando vuelta. Julio, que ha sido un nombre deseado, un nombre pensado, un nombre afirmado por los padres, tiene un lugar intrapsíquico, tiene que darle un lugar a ese Julio y poder rescatar la Julieta, porque está ocupada por el Julio. Hay que rescatar a Julieta, como la tragedia. Exactamente. Tobías, vamos a hablar que no del podemos taller. continuar, está apasionante. Es que tendremos que ir al taller. ¿Cuándo mañana es? Mañana hay taller, 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿El lugar? Momento. Ahora lo decimos en la página. Mientras Lourdes averiguan, Tobías, una última cosa. Igual, Sí. cuando vamos a ponerle el nombre a nuestros hijos, ¿no? Sí. Es igual un impulso inconsciente. Hay cosas que no podemos manejar, que no podemos prever. Y- Porque este análisis es posterior, digamos, al nombre Claro, adjudicado. digamos, Soledad, lo que hay que hacer es, primero con los nombres que ya no fueron adjudicados, limpiarlos, descargarlos, desligarlos, desidentificarlos. Este es un trabajo que tiene que hacer cada uno con los nombres. Y por supuesto, cuando le vas a poner un nombre a un hijo, tener en cuenta todas estas variables que hemos conversado y darse cuenta que no es un tema menor, porque podemos, estar cargando un hijo de una historia, de un Que después le destino, complica. que después le complica y a veces mucho. Muy bien, Muy qué bien. interesante. Hay un taller para esto mañana. Sí, hay un teléfono para comunicarse y allí les dan toda la información del taller, porque bueno, lo vi en gráfico, justo tenemos que cerrar la nota. Tobías, muchísimas gracias. Súper interesante y te esperamos nuevamente.